Vamos a hablar sobre el poder del Espíritu Santo de Dios. Oiga esto, hubo un avivamiento en Cuba y en otros países alrededor de la década de los 80 y de los 90. La gente quería ser usada por Dios, como les conté, algunos por vanagloria, otros por mostrarse, por ego, otros por verdad, otros lo hacían con sinceridad, o tal vez teníamos hasta una mezcla, pero sí había mucha pasión, mucho deseo de servir a Dios. Unos querían ser usados por Dios, desde los pastores, los profetas, los maestros, los evangelistas, desde ellos hasta los líderes y los hermanitos de la iglesia querían verse siendo usados por Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó desde esos tiempos hasta ahora? Porque ahora muchos creyentes no buscan los dones del Espíritu Santo y sus frutos. ¿Por qué la gente no anhela, como vi yo en aquel avivamiento, no anhelan el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Los creyentes de hoy, los creyentes modernos, al menos de este sector del planeta, de esta zona del planeta, por así decirlo, no están con esa pasión por verse siendo usados por Dios. ¿Qué está pasando? No buscan ver cómo son usados por Dios o cómo ser usados por Dios en toda clase de milagros, sanidades, curaciones o profecías. ¿Qué pasó? Tal vez el fuego fue apagado por muchos predicadores, por muchos líderes, tal vez por muchos pastores que copiaban a líderes televisivos y líderes famosos que con sus prédicas, puedo pensar yo, entristecieron el Espíritu Santo. Esas prédicas desde la televisión y desde los famosos se generalizaron a todo el mundo. Y creo yo pueden haber contristado el Espíritu Santo con prédicas como la teología de la prosperidad, el humanismo, la psicología, la política, el liberalismo, el misticismo en los púlpitos, la obsesión por el poder económico y por construir megacatedrales evangélicas solo por mostrarse, aunque creo que si se hace para la gloria de Dios no es malo, es bueno, pero tal vez solo por mostrarse, o el anhelo por la política y el poder social y sobre todo el entretenimiento de estos días. Tal vez por eso decayó el avivamiento, tal vez por eso contristaron el Espíritu Santo, o tal vez la iglesia en general dejó de predicar u olvidó la verdadera gracia, la gracia que lleva a obedecer por amor y agradecimiento, la gracia que es sostenida por el Espíritu Santo de Dios, la gracia de la santidad, o la gracia que trae santidad y la gracia que trae eternidad. El creyente moderno de gran parte del mundo hoy quiere ser rico y próspero. El creyente de hoy quiere ser rico y próspero como Abraham, como José, como Jacob, como David, pero no quieren ser perseguidos, sacrificados, apedreados y martirizados como lo fue Pedro, Pablo, como fue Juan y el resto de los apóstoles y de los creyentes de la primera iglesia. Ahora la mayoría de los creyentes, no sé si por las prédicas o por su mala naturaleza, quieren una prosperidad material y financiera en este mundo, y pocos piensan en la eternidad y la santidad. Pocos piensan en el sacrificio, en el martirio y en otras realidades espirituales. La mayoría de los creyentes quieren eso. Muchos creyentes de hoy no tienen la fuerza del Espíritu Santo que viene con la gracia. Entonces necesitan un pastor que les dé ánimo cada semana para que soporten un poquito las dificultades, las tormentas que vienen como consecuencia de sus propias malas conductas, hasta que llegue la prosperidad terrenal que les prometen. ¿Será eso? Hoy los creyentes y la gente quieren un Dios que les prospere o que les prometa prosperidad sin tener que cambiar su carácter, su conducta, sin tener que dejar el ego, sin tener que dejar la mala naturaleza. Quieren un pastor que les anime, uno que les entretenga mientras pasa el tiempo hasta que llega esa prosperidad terrenal, o mientras pasa el tiempo hasta que les llegue esa prosperidad material que el pastor les promete. Y ese pastor no le dice que tal vez esas tormentas que están pasando son consecuencias de su propio ego y de su propia maldad. Hoy son millones de creyentes que tienen su vista puesta en la prosperidad económica y terrenal y el ánimo que necesitan para eso. Es decir, ponen su vista en la prosperidad económica y terrenal y necesitan el ánimo para eso, para esperar
el entretenimiento, el turismo, para soportar los embates del ego, de la mala naturaleza, del mundo y de Satanás, mientras le llega esa prosperidad material. Y creo que por eso no anhelan ser usados por Dios, porque tienen su cabeza, su mente en este mundo. Por eso les es fácil faltar a un culto, a 2, a 3, a 10. Hay personas que tienen compromisos reales que no pueden eludir, pero hay personas que solo se quedaron en su casa descansando o viendo televisión, o fueron a pasear o a hacer turismo o a negociar, como Dios cuando puso el banquete y la gente no fue. Entonces creo que por eso la gente no anhela ser usada por Dios, no anhelan la palabra de Dios, no anhelan el Espíritu Santo de Dios, no anhelan los dones, el fruto del Espíritu. No se les quema el corazón con el fuego del Espíritu Santo por evangelizar, por aprender de la palabra y por estar en la unción, la adoración y la alabanza para Dios. Si queremos conocer al Espíritu Santo, debemos escudriñar las Sagradas Escrituras. Dios se nos puede dar a conocer, pero la vía segura para conocer al Espíritu Santo de Dios es escudriñar las Sagradas Escrituras. Y un libro importante para esto es el libro de los Hechos. ¿Cuál es el libro de los Hechos? ¿Qué es este libro de los Hechos? Bueno, el evangelista Lucas le envió a Teófilo 2 volúmenes. Cuando le hablo del evangelista Lucas, le hablo del escritor del Evangelio Lucas, ¿sí? Y Lucas le envió a Teófilo 2 volúmenes, dígale 2 textos, dígale 2 libros. Y el primero fue el Evangelio de Lucas y el segundo fue el libro de Hechos. Él quería informar a Teófilo, parece que una gran personalidad, porque le dice excelentísimo Teófilo, y le manda primero el Evangelio que él escribió y segundo le manda el libro que hoy llamamos el libro de los Hechos. Entonces, el libro de los Hechos es la segunda parte de una misma historia. Una misma historia dividida en 2 partes que envió Lucas a Teófilo. La primera parte, en el Evangelio de Lucas, allí le cuenta Lucas a Teófilo la historia de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar en la tierra. Y en el segundo, ahora en este que vamos a ver hoy, en el de los Hechos, continúa contándole la historia de lo que hace Jesús en la iglesia cristiana, pero a través del Espíritu Santo de Dios y de los apóstoles. ¿Me hago entender? En el primero le contó lo que hizo Jesús en la tierra, el Evangelio de Lucas, y en este segundo tratado que le envió a Teófilo, en el de Hechos, le envía lo que siguió haciendo Jesús después que ascendió al Padre, pero lo que siguió haciendo en la iglesia cristiana, en la iglesia, dígale primitiva, dígale la primera iglesia, pero esta vez a través del Espíritu Santo y de los apóstoles, de los discípulos. Y como la iglesia sigue en la tierra, como la iglesia está todavía en la tierra, se dice que el libro de Hechos no ha terminado, sino que es una historia que todavía no ha terminado, que nosotros la estamos continuando. Se dice que el libro de Hechos es la continuación de una historia que no ha terminado. Algunos dicen que el libro de Hechos, en vez de llamarse Hechos de los Apóstoles, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo o Hechos de Jesús, porque narra lo que, como les dije, lo que sucedió luego que Él resucitó, ascendió y dio la promesa del Espíritu Santo a la iglesia. Por eso vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 1. Le doy tiempo a que, si quiere buscarlo. Dice allí, Hechos capítulo 1, versículo 1, para que pueda ver escrito aquí lo que le acabo de explicar. Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces narra la ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros
y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero recibiréis, ¿qué dice la Biblia? Pero recibiréis, ¿qué? Poder. Amén. Pero recibiréis poder cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Oiga esto. Pero recibiréis poder. Esa palabra poder, la palabra poder se traduce desde el vocablo griego dunamis. ¿De dónde viene traducida la palabra poder? Desde la palabra griega dunamis. ¿Qué significa dunamis? Bueno, significa literal o simbólicamente fuerza, poder, específicamente milagroso, habilidad, abundancia, trabajador de milagro, violencia, poderoso, trabajo maravilloso. Del griego dinamis o dunamis, fuerza y poder. De esa palabra, dunamis, es de donde viene la palabra dinamita. El término dinamita fue acuñado por el inventor, el industrial químico sueco A.B. Nobel en el siglo XIX, en 1833, 1896. Y él lo acuñó. Y dinamis es de la familia etimológica de dinámico. De ahí viene también la palabra dinamo. No sé si aquí le dicen así, pero en Cuba a los generadores de electricidad, que aquí le dicen alternador o que le dicen generador, en Cuba le dicen dinamo. No sé si aquí también, en algunos lugares le dirán dinamo. Pero de ahí viene la palabra dinámico o dinámica. Entonces cuando dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, nos puede dar la idea del poder explosivo del Espíritu Santo a través de su pueblo, con la idea del poder explosivo de una dinamita. Y también con la dinámica generadora de la energía constante y estable que puede dar un potente dinamo, un potente alternador o generador eléctrico. Todo el poder, toda la energía del universo, todo proviene del Señor. Entonces, dunamis muestra el poder de Dios todopoderoso, muestra la energía más grande del mundo, obrando, oiga esto, a favor de su pueblo. El poder de Dios, el dunamis, el poder explosivo como la dinamita de Dios, y a la vez el poder constante como si fuera un potente generador de energía, trabajando en su pueblo para darle al creyente la victoria en la fe y sobre el reino de las tinieblas, para darle el éxito en la propagación de su palabra con prodigios, milagros y maravillas, y para que triunfe el pueblo de Dios sobre el reino de las tinieblas. El poder, la dinamita de Dios Todopoderoso en su pueblo trae para Dios gloria, honra a su nombre. Cuando usted anhela y permite que el poder de Dios a través de su vida haga prodigios, milagros, señales y maravillas en el nombre de Jesús, usted honra y glorifica su nombre. ¿Desea usted el dunamis de Dios? El poder de Dios, explosivo de Dios. ¿Desea el dunamis de Dios? ¿Qué nos dice en este versículo que leímos? ¿Recuerda cuál fue el versículo que leímos? Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Vamos a ver qué nos dice en este versículo y en otras partes de las Escrituras de cómo nos ayuda y para qué nos da el poder dunamis, dinamis. ¿Para qué sirve? ¿Qué poder nos da esta capacidad dinámica y explosiva del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? Bueno, el poder, el dunamis de Dios nos ayuda y nos da poder para, número uno, compartir la fe con los demás. ¿Nos da poder para qué? Compartir la fe de Jesucristo, la fe del Señor Jesús, del Mesías, del Mashiach, de Yeshua, del Rey de Reyes, para compartir esa fe ¿con quién? Con los demás. Oiga esto, ¿qué dice el versículo? Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Y cuál es la explicación que rápidamente le da Jesús de para qué es ese poder? Y me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria, ¿y hasta dónde? Los confines de la tierra. Mire lo que dice en Hechos 4:31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Cuando viene el poder, el dunamis de Dios, nos da poder para compartir la palabra, nos da valor para hablar el evangelio de Dios. Número 2,
El dunamis de Dios nos ayuda y nos da poder para mantenernos firmes en la fe, para que se pueda mantener firme usted y yo en la fe, para que podamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Eso nos lo da el dinamis de Dios. Esta misma palabra que está en Hechos 1:8, esta palabra poder, traducida desde dunamis en griego, también la usa Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Y qué dice allá? Porque Dios no nos dio un espíritu de miedo, sino de poder, amor y autocontrol. ¿Qué necesita usted para ser libre? Para que no lo pueda atrapar el mundo, el diablo y la carne, y echar fuera todo espíritu y toda maña y toda opresión del diablo y todo aquello que lo tiene atrapado en el pecado, la maldad y todo lo que no es de Dios. El dunamis de Dios, el poder de Dios. ¿Qué no nos dio Dios? Dice Pablo, no nos dio espíritu de miedo, sino de ¿qué? De poder, de amor y autocontrol. Mire cómo dice la traducción del oso ese mismo versículo. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, el de amor y de templanza. Y en la Reina Valera del 1960 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podríamos interpretar de Pablo en 2 de Timoteo 1:7 que quiere que Timoteo no tenga miedo y que entienda que no debe tener miedo ni al diablo, ni a los demonios, ni al mundo, ni a nada de eso, porque el Señor le ha dado capacidad dinámica y explosiva de mantenerse firme en la fe y de resistir y ganarle a la carne, al mundo y al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, nos da poder, nos ayuda, el dunamis de Dios nos ayuda y nos da poder para hacer milagros, prodigios y maravillas de Dios. Es decir, no solo para predicar la palabra, que es de lo más importante, no solo para vivir en el poder de Dios, en el autocontrol, en el dominio propio, sin cobardía, con fortaleza para vivir en el amor y en el dominio propio de Dios, sino también para hacer milagros, prodigios y maravillas en el nombre de Jesús. La palabra dunamis se utiliza para referirse a un milagro o poder de un milagro. Por ejemplo, cuando la mujer del flujo de sangre tocó a Jesús y se sanó, dice en Marcos 5:30, y Jesús, al percibir en sí mismo que el poder, ¿qué salió de Jesús? Que el poder había salido de él, inmediatamente se dio la vuelta entre la multitud y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién tocó mis vestiduras? Cuando ocurrió este milagro de sanidad, Jesús sintió que el poder, el dunamis del Espíritu Santo de Dios salió de él. Si a usted ahora mismo, cuando salga, va y busca una concordancia y busca Marcos 5:30, va a encontrar que ahí donde dice que Jesús percibió que el poder había salido de él, va a encontrar en griego la palabra dunamis. En Marcos 6:5, Jesús fue a su ciudad natal, Nazaret. Y este texto dice, este que está allí en Marcos 6:5, y no pudo hacer ninguna obra poderosa allí, excepto que puso sus manos sobre unos pocos enfermos y los sanó. Esta palabra, y no pudo, mencionada aquí en el texto griego es dunamai, que proviene de la palabra dunamis, que se refiere a la obra de los propios milagros. Y aquí la palabra de Dios nos da una enseñanza tremenda. Podemos ver que lo que puede impedir que el dunamis, lo que puede impedir que el poder explosivo y dinámico de Dios se manifieste entre nosotros es la incredulidad. En el versículo que le sigue, Jesús dice por qué no se pudo demostrar, no se pudo mostrar allí en aquel lugar en Nazaret el dunamis de Dios. Marcos 6:6. Y estaba asombrado, hablando de Jesús, de la incredulidad de ellos. ¿Por qué Jesús no mostró el dunamis de Dios allí? Porque eran incrédulos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces puede llegar el mismo Jesús encarnado aquí a este lugar, que si usted es incrédulo al poder de Dios, si usted no lo anhela, no está apasionado por él, no lo desea, si no creemos y no queremos el poder, el dunamis de Dios, el Espíritu de Dios, entonces este dunamis no se va a querer manifestar o no se va a manifestar. Pero si usted cree en el poder de Dios, si lo anhela, si lo desea,
y lo busca, en este lugar van a ocurrir milagros, prodigios, maravillas y señales en el poder del Espíritu Santo de Dios. 4. Nos da poder para echar fuera demonios, es decir, el dunamis de Dios nos ayuda, nos da poder para echar fuera demonios, para echar fuera espíritus inmundos, para echar fuera maldiciones y todo lo que tiene que ver con brujería, ocultismo y toda maldad que esté apegada en tu vida que no puedas soltar. Cuando Jesús expulsó un demonio en Lucas 4, 35 al 36, la gente a su alrededor señaló el poder milagroso que tiene Jesús. Dice allí, Lucas 4, 35 al 36, pero Jesús lo reprendió diciendo, silencio, y sal de él. Y cuando el demonio lo había tirado en medio de ellos, salió de él sin hacerle daño. Y todos se asombraron y se dijeron unos a otros, ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder? ¿Con qué autoridad y qué? Y poder. Él manda a los espíritus inmundos y salen. Esta palabra que acompaña la palabra autoridad, cuando dice, porque con qué autoridad y poder, esta palabra poder, si va allí a la concordancia, va a encontrar que es la palabra dunamis. Jesús tenía el poder, el dunamis del Espíritu Santo de Dios. Yo estoy diciendo a cada rato que Jesús tenía el dunamis y que el poder de Dios y que ese poder venía del Espíritu Santo, pero es que el mismo Jesús explica de dónde venía su poder para sanar, de dónde venía su poder para liberar. Él mismo lo dice. Por ejemplo, en Lucas 4, 16, 19, cuando le mandaron a leer el rollo en el día de reposo, Lucas 4, 17, dice allí, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Dice en el 4:20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido estas escrituras delante de vosotros. Es decir, Jesús decía que el Espíritu del Señor estaba sobre él y que por eso podía sanar, libertar a los cautivos, sanar a los ciegos, libertar a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Aquí dice cómo el dunamis del Espíritu Santo de Dios estaba sobre Jesús, está sobre Jesús, y aquí dice también para qué sirve el dunamis del Espíritu Santo de Dios y cómo se manifiesta a través de Jesús. 5. El dunamis, el poder de Dios nos ayuda y nos da poder para existir, estar vivos, porque es la fuerza que creó el universo, es la fuerza que también sostiene el universo. El mismo dunamis que podía estar en ti si lo anhelas, si lo deseas, si lo buscas, ese mismo poder explosivo y dinámico comparado con el poder explosivo de la dinamita, lo que infinito, ese mismo poder con el que Dios creó el universo puede estar en ti, puede estar sobre ti. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice allí la Biblia, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Póngale atención a esto. ¿A través de quién el Padre hizo el universo? Dice aquí que a través del Hijo, el cual, es decir, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, póngale cuidado a esto, y quien, el Hijo, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Con qué sustenta el Hijo todas las cosas que creó en el universo? Con la palabra de su poder. Y esa palabra, poder, si usted va al griego, si va a la concordancia, está traducida desde dunamis. El mismo dunamis, el mismo poder del Espíritu Santo, que es comparado con el poder de la dinamita, que es comparado con el poder explosivo de la dinamita y el poder dinámico. Ese mismo poder que creó el universo está sobre la iglesia para poder predicar la palabra, para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos, para hacer milagros, para echar fuera demonios y también para existir.
Dice, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Mire cómo lo dice en otra traducción. Es el resplandor de la gloria de Dios y la huella exacta de su naturaleza, y sostiene el universo por la palabra de su poder. Estas son palabras mayores, hermano. Cuando dice que el Padre a través de Jesús hizo el universo. Estas son palabras mayores. Esto no es cualquier cosa. El Padre Celestial hizo el universo a través de Jesús. Claro, como los científicos no van a estar especulando que hubo un Big Bang, que hubo una explosión, que si el mayor poder del universo, el poder infinito del universo, la energía mayor del universo, el Espíritu Santo del universo, se manifiesta a través de Jesús. Entonces, cuando dice que el Padre a través de Jesús hizo el universo y que también a través de Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, está hablando cosas mayores. Está diciendo, esto para los científicos, está diciendo que las fuerzas y energías creadas del universo vienen del Señor Jesús, vienen del dunamis, la dinamita, por así decirlo, el poder comparado con el de la dinamita infinita del Espíritu Santo de Dios. Este es el detalle que les falta a los científicos, que le falta a los ateos, desde las 4 fuerzas fundamentales conocidas: la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, desde la materia oscura y la energía oscura, o hasta la supuesta teoría de las cuerdas si fuera real. Todo es sostenido por el Señor Jesús a través del dunamis, del poder explosivo y dinámico del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Romanos 1:20 dice allí, Pablo añade, porque sus atributos, oiga lo que dice Pablo, porque sus atributos invisibles, a saber, su poder eterno. Aquí, si va al original, la palabra es dunamis, su poder eterno y su naturaleza divina han sido claramente percibidos desde la creación del mundo en todas las cosas que se han hecho. Así que no tienen excusa. El dunamis, el poder ilimitado de Dios, el poder del Dios creador, puede ser claramente percibido, dice este versículo, puede ser visto claramente en el universo creado. Así que los impíos no tienen excusa, no tendrán nada que decir en el juicio de Dios. Oiga esto, el dunamis de Dios, el poder infinito e ilimitado de Dios, del Espíritu Santo de Dios, es para los creyentes de hoy, es para usted. Mire lo que está despreciando, mire lo que está dejando de un lado, el poder más grande del universo. El poder, el dunamis de Dios está disponible para nosotros, para sus seguidores hoy. El propio Jesús, el Mesías, lo prometió a sus discípulos. Vuelvo a leer el mismo versículo con el cual empezamos, Hechos 1:8. Jesús prometió, pero recibiréis poder, recibiréis dunamis de Dios cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigo. Pero usted desea el dunamis de Dios. No me diga un amén superficial. En serio, no diga un amén superficial, porque lo que le estoy preguntando es para que lo interiorice. ¿Desea de verdad el dunamis de Dios en su vida? ¿Desea la fuerza del Espíritu Santo de Dios en su vida? ¿Está dispuesto a vivir para Dios? ¿Ser obediente? ¿Cambiar? ¿Anhelar y desear a Dios con todo su corazón? Bueno, entonces si es verdad, el Espíritu Santo va a venir sobre nuestras vidas. ¿Podrá decirme, hermano, que tiene que ver la obediencia con el dunamis de Dios? ¿Qué tiene que ver la obediencia? Eso está metiendo un pie forzado usted ahí. Está torciendo un brazo, porque hasta ahora hablando del dunamis de Dios, que es para predicar, para vivir la vida que Dios quiere, nos da poder para tener dominio propio y amor, que es como se cumple la ley, nos da poder para echar fuera demonios, para liberación, para predicar. Pero ¿por qué usted mete la obediencia? ¿Qué tiene que ver con la obediencia? Oiga esto. Usted dijo que estaba dispuesto a vivir que quería el dunamis de Dios. Y yo le dije que entonces tendría que ser obediente, anhelar y desear a Dios con todo su corazón. Entonces, ¿qué tiene que ver el dunamis, el poder del Espíritu Santo de Dios con la obediencia? Hechos 5:32. ¿A quién les ha dado el Espíritu Santo de Dios? A los que obedecen. Entonces, el dunamis de Dios, el Espíritu Santo de Dios, viene a la vida de uno por gracia, porque no lo merecemos, pero después que ya vino sobre nuestras vidas, hay un segundo papel, hay algo que hacer, y es obedecer. Y entonces, ahí sí se cumple de que nos ha dado el Espíritu Santo de Dios. Ahora Pablo dice en 2 Corintios 12:9, pero él me dijo, oiga lo que dice Pablo,
voy a tratar de hacer énfasis en esto. Pablo dice en 2 Corintios 12:9, pero él me dijo, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder, si va al original allí donde dice, porque mi poder, va a encontrar que dice, porque mi dunamis, porque mi poder se hace perfecto en la debilidad. Por lo tanto, me jactaré con más alegría en mis debilidades para que el poder, el dunamis de Cristo descanse sobre mí. El Señor Dios Todopoderoso dice, mi gracia es suficiente para ti, porque cuando la gracia está sobre uno, la gracia de Dios, dice Dios, mi poder, mi dunamis se hace perfecto en la debilidad. Este versículo un día lo vamos a predicar y tratar de explicar con más detalles, pero aquí me relaciona el dunamis, el poder explosivo de Dios comparable con la dinamita infinita y con el poder dinámico de Dios. El poder explosivo y dinámico del Espíritu Santo se relaciona con la obediencia y se relaciona con la gracia de Dios. ¿Qué tiene que ver la gracia con el dunamis de Dios? Con el poder explosivo y dinámico del Espíritu Santo de Dios. Pero aquí relaciona la gracia al poder dunamis de Dios. ¿Qué relación tienen? ¿Qué relación tiene la gracia al poder dunamis de Dios? Eso lo vamos a ver en la segunda parte de este mensaje. ¿Amén? Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Yo les voy a dar un versículo más, Hechos capítulo 2, versículo 38. Y Pedro le dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra don aquí es una palabra relacionada con la gracia, regalo. Recibiréis el regalo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la relación entre el Espíritu Santo y la gracia y la obediencia? Bueno, lo vamos a ver en la segunda enseñanza. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a bendecir a Dios Todopoderoso. Vamos a permitir que todo lo que hemos pedido a Dios venga sobre nuestras vidas. Vamos a creer esta palabra. Vamos a agradecer a Dios por esto.